¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen la demora, habíamos quedado a las 15, pero bueno, la situación lo amerita. Bueno, gracias por la preocupación y por la presencia. Lamentablemente, hasta el momento no tengo alguna información que modifique lo que hace un rato ya les estuvimos comunicando, que de los esfuerzos de la búsqueda que están haciendo los medios aeronavales y navales de la Armada Argentina, con el procedimiento de búsqueda que se inició ayer a las 22 horas, todavía no hemos alcanzado a barrer la totalidad del área. Piensen que es un área importante, a mucha distancia de la costa y a través del Golfo San Jorge. Recién va un 15-20% del área barrida, para que se den una idea. Por eso que estamos todavía en la fase de búsqueda y hay que tener paciencia. Yo sé que es difícil, particularmente para los familiares, que de alguna manera las fuerzas submarinos en Mar del Plata están en permanentemente comunicación para actualizarlos de cualquier dato que tengamos en la búsqueda. Pero, capitán, ¿pudieron llegar a la zona? Desde hoy a las 6 de la mañana ya el destructor Sarandí llegó al borde exterior de un área circular de posible posición estimada del submarino. El helicóptero embarcado orgánico que tiene el destructor Sarandí ya estuvo haciendo algunos vuelos. Obviamente un helicóptero tiene menor autonomía que un avión de ala fija, pero los aviones de ala fija también están operando desde la base aeronaval de Trelew. Entonces hay que tener en cuenta que esas idas, esos tránsitos al área de operaciones y tal vez el poco tiempo que tienen de explorar el área en forma visual o radar, todavía no hemos tenido fruto en la búsqueda, ¿no es cierto? ¿Cuántas embarcaciones están buscando justamente el submarino? Hay 3 unidades navales y se está desplegando una cuarta, y hay 2 unidades aeronavales que se están rotando de alguna manera para hacer una búsqueda en caliente a través de la base aeronaval Trelew. ¿Fuerzas armadas de otros países han ofrecido ayuda? Hay un dato importante que un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, desde el Palomar, está a requerimiento para cualquier eventualidad de poder seguir logrando ese esfuerzo de exploración aérea, ¿no es cierto?, en caliente. ¿Tecnología de otros países fue puesta a disposición para tratar de localizar el submarino? Hay una página web que se llama ISMERLO, cualquiera la puede googlear. Es un acrónimo, sus siglas en inglés, ¿no es cierto? International Submarine Rescue Liaison Office. Cuando se activa un plan de este tipo de búsqueda de submarino, que es algo totalmente humanitario, no es un secreto militar, es público. De hecho, está homologado internacionalmente en forma pública. A través de esa página, la mayoría de aquellos países que tengan unidades submarinas o medios en superficie que estén, en este caso, en el Atlántico Sur, que pueden llegar a servir para estar atentos o alertas de cualquier comunicación, siempre se ofrecen y está esa página para ofrecerlo. De todas maneras, estamos a menos de un día de haber iniciado la fase de búsqueda. Porque, un submarino, yo puedo decir que está perdido cuando yo lo sigo buscando y no lo sigo encontrando. Pero al tener un 15% del área barrida, todavía es muy presuroso, ¿no?, para decir un submarino perdido. Estamos a menos de un día de la primera etapa de este plan, que es de búsqueda. Se hizo a nivel comunicaciones y ahora la idea es un contacto visual o radar. Sí, ¿Qué autonomía tiene el submarino para poder autoabastecerse, valga la redundancia? Vamos a suponer, si tuvo problemas en las comunicaciones, el protocolo, los doctrinarios, que el submarino salga a superficie, que es un sistema con aire comprimido que expulsa el agua de los lastres para tener flotabilidad positiva. Puede haber tenido cualquier avería y puede haber salido a superficie. Lo que no sabemos todavía es si tiene o no propulsión, si esas fallas en la alimentación son solamente a nivel de los equipos comunicaciones o también afectó a la propulsión. Suponiendo que haya seguido teniendo propulsión, el submarino tiene que seguir estrictamente la derrota estipulada para favorecer el encuentro, que es ruta directa a Mar del Plata. Pero ¿qué pasa? Pero también tenemos que pensar que si la posición estimada se quedó sin propulsión, es una posición estimada totalmente al garete, a la deriva, en función de los vientos y corrientes marinas que hay en esa zona. Entonces hay 2 esfuerzos de búsqueda. Por un lado, si hubiese seguido con propulsión en ruta directa a Mar del Plata, y si hubiese estado a la deriva, es otra posición estimada que hay que también buscar. ¿El submarino estaba en condiciones de salir a navegar, de sostener un trayecto largo desde Tierra del Fuego hasta la base de Mar del Plata? Sí, totalmente. El submarino ya hace 2 años que terminó sus reparaciones de media vida.
Argentina, lo hizo acá en el SINAR, con mano de obra argentina y el know-how argentino. Hace 2 años que ya está totalmente operativo, bajo las órdenes del Comando de la Fuerza de Submarinos, en la base naval Mar del Plata. El año pasado estuvo haciendo un montón de pruebas de mar satisfactorias, empezó a tener navegaciones de operaciones normales, incluso de adiestramiento integrado con los buques de la flota de mar, Capitán, como de la aviación naval. Pero sí. Volviendo a la pregunta de Silvina, Sí. bueno, creo que era Silvina, Sí, no me quiero... Pero no es la primera navegación que ha tenido durante el año, ya van varias, y de hecho el motivo de esta navegación, que se zarpó hace 15 días desde Mar del Plata, era operar en el mar argentino en forma integrada con los buques y aeronaves de la Armada Argentina, aprovechar a tocar la ciudad más austral que tenemos, que es Ushuaia, tener interacción con la comunidad de Ushuaia, hacer una escala técnica logística, y ya a la vuelta era un tránsito de regreso en ruta directa a Mar del Plata. Pero ante una eventual avería, ¿por qué no va al puerto más cercano? Y sí, a Mar del Plata, que es un derrotero mayor. Vamos a suponer, para nosotros al momento se quedó sin comunicaciones. Eso puede haber sido por fallas de alimentación, fallas en los cables, en la misma antena o en los equipos o en la mala propagación. Todavía no sabemos si se quedó o no sin propulsión. Lo que sí tiene que haber salido es a superficie. Lo que no sabemos si tuvo otro tipo, porque al no tener comunicaciones no pudo hacer un reporte realmente de la magnitud de su avería. ¿Hay alguna manera de forzar las comunicaciones? ¿De esta manera, teniendo en cuenta lo que usted contó, la tarea de mantenimiento que se hicieron durante todo este tiempo? Sí, yo creo que no hay que mezclar y hay que diferenciar. El submarino está totalmente operativo hace 2 años, de hecho ya había llegado a Ushuaia, estaba volviendo, no sabemos qué pasó, que se quedó sin comunicaciones. El mantenimiento, justamente, se le hizo unas reparaciones de media vida hace menos de 2 años, acá en la Argentina. Pero, no, volviendo al tema, yo creo que no sabemos exactamente cuál es la magnitud de la avería, sí que tiene que estar en superficie, y que hay como 2 posiciones que hay que buscar, por si hubiese tenido propulsión y seguían en derrota directa o a la deriva con las corrientes. Está esperanzado de encontrarlo, ¿no? Está esperanza de encontrarlo, ¿no? A ver, de nuevo. Tiene esperanza de encontrarlo, ¿no? Yo no hablaría de porcentaje, yo prefiero hablar del porcentaje del área barrida al momento, que es fáctico, es un hecho. Con los medios, la magnitud del área y los medios previstos, se está haciendo la búsqueda, que estamos a menos de un día de haber iniciado la búsqueda. ¿Cuánto tardan en llegar al 100%? Digamos? ¿Cuántas horas? No es tan lineal, no es tan fácil. Las condiciones meteorológicas muchas veces, yo puedo tener una aeronave, pero al divino botón, si los plafones son bajos, no puede volar bajo para tener una distancia visual. Y si hay mucho oleaje, eso genera falsos blancos en el radar y no se va a poder determinar. Piensen que un submarino aflora 1/3 de su volumen total. Es como un iceberg. Lo que está sumergido es 2 veces más grande de lo que está afuera. Y el perfil del submarino, ustedes lo habrán visto en imágenes o en fotos, es un perfil muy delgado, muy fino, ¿no es cierto? Por llamarlo de alguna manera. ¿Los tripulantes están capacitados para sobrellevar una situación de estas características? Sí, totalmente. Todos los 44 tripulantes, son todos profesionales de la Armada Argentina, ya recibidos. E insisto, algunos podrán haber llegado este año de pase, allá por febrero. No es la primera navegación que hace el submarino, y hay submarinistas que llevan 3 o 4 años en el mismo submarino, en el mismo cargo. Capitán, ¿hay mujeres adentro de la tripulación? ¿Hay mujeres? Sí, hay mujeres. Una mujer, la teniente de navío Krausik, que es la jefa de armas de origen misionera. Y otra consulta, si estuviese hundido, ¿hay antecedentes de que hayan estado hundidos mucho tiempo y que luego son rescatados? Pero a ver, ¿por qué? Yo voy a decirlo de otra manera. ¿Por qué pensar que se hundió si un problema en las comunicaciones? Porque ya había hecho unas comunicaciones que las hizo el miércoles bien por la mañana. Después se dejó de tenerlas. No hay ningún indicio que diga que se haya hundido. De todas maneras, la falla eléctrica o la falta de alimentación, que incluso se puede quedar sin propulsión, pues es un motor eléctrico que es alimentado por baterías, no implica que no salga a superficie expulsando el agua de los tanques de lastre con su aire comprimido. ¿Hay manera de forzar las comunicaciones, como por ejemplo que los protocolos indiquen que lance las balizas que pueden ser localizadas por los sonares? Hay una radiobaliza que es se utiliza en todo el mundo, que es radiobaliza de emergencia para casos extremos, cuando un submarino está posado en el fondo del mar y no puede salir por sus propios medios. Ahí la tiene que eyectar, flota, va hacia arriba a la superficie, despliega una antena, emite su posición del submarino actualizada,
en una frecuencia que lo detectan los satélites. Esa información, de alguna manera después, el sistema de comunicaciones llega a las estaciones terrestres, llega al Comando de la Fuerza Submarino y le dan la voz de alarma que hay una radio baliza de emergencia, que en este caso nunca se activó. Entonces, yo no me animo a decir... Claro. Ni siquiera mencionar palabras porque no hay indicios que estén en superficie. ¿Ustedes siguen pensando en la hipótesis de que el submarino siga viajando hacia su destino final, que es Mar del Plata, y quizás ni sepa que lo están buscando? 50 y 50, porque, insisto, como no hubo comunicaciones, no sabemos si se quedó o no sin propulsión. Por eso hay que tomar esos dos puntos, tanto la deriva, si hubiese quedado a merced de la corriente y del viento, o si hubiese seguido con su navegación. Para la llegada a Mar del Plata, ¿qué tiene? Desde que inició la búsqueda. ¿Cómo, perdón? Usted dice que han pasado pocas horas desde que se inició la búsqueda. ¿Cuántas horas, a su criterio, tienen que pasar para que esto se convierta en una preocupación? Es que no depende de mi criterio o de una cantidad de horas. Es un tema de área barrida. Es un hecho de probabilidad de detección de algo que está flotando, en este caso es un submarino. Diferente sería si es una balsa, un náufrago, un pesquero, un mercante. Las dimensiones de la unidad flotando difiere de la probabilidad de detección y también depende de si lo busca un patrullado marítimo, una unidad de superficie, o en este caso una exploración aérea. Por eso, capitán, le vuelvo a preguntar una vez más. Los víveres, ¿para cuántos días? Le termino la idea, es decir, no hay un número de días que ya puedo aventurar que va a durar la búsqueda hasta que no se termine de barrer el 100% del área, incluso que se tenga después una necesidad de un nuevo barrido. Es decir, no es tan determinante, no es tan lineal un número fijo de días de búsqueda. Ahora, capitán, resulta muy extraño que en la era de la tecnología y como está hoy tan avanzado todo, no se puede hacer contacto. ¿Tan complejo es esto? Digamos, ¿estamos hablando de algo muy complejo o de algo que puede pasar una falla? No, a ver, es normal que un submarino cuando está en inmersión y cuando está cargando baterías, saca el periscopio, el snorkel y su antena de comunicaciones, si hay mucho mar es muy difícil las comunicaciones. Y normalmente siempre hay un periodo que se le da al submarino para extender un poquito más ese tiempo que tiene que comunicarse con su comando de control. En consecuencia, hay un tiempo previsto, estipulado, que uno se puede extender ese tiempo, pero llega un momento que hay que activar el protocolo. Suponiendo que es un tema de cables, alimentación, etcétera, hay diferentes alternativas de comunicación, pero si ya de por sí el origen de la falla puede ser eléctrico, ya sea de alimentación, cualquiera de las diferentes alternativas de comunicación van a fallar, ¿no? O sea, ¿hay una estimación de la profundidad del mar en ese lugar? Sí, 350 metros. Estamos hablando a 430 kilómetros de la costa. ¿Y hasta qué profundidad puede ser? Está más allá del talud, hay 350 metros. ¿Y hasta qué Capitán, profundidad le puede estar reitero el la pregunta submarino? una vez más. ¿Cuáles son las condiciones del clima en este momento en la zona para la búsqueda? Estaban previstos para hoy a la tarde, lamentablemente, vientos muy fuertes o de temporal. Eso estamos hablando de vientos... afectaría la búsqueda y la aérea. búsqueda, tanto la visual como la detección radar. Estamos hablando de 50 nudos, que estamos hablando de 90 kilómetros por hora, entre 80 y 90 kilómetros por hora. Escenario, ¿en qué momento pueden abandonar la tripulación? ¿Tienen forma de abandonar la tripulación, el barco, en este caso el submarino? Para que una dotación, está previsto un rol de abandono. El comandante es el que decide cuándo activar el rol de abandono y se tienen que dar ciertas circunstancias que amerite que justamente en las dos balsas salvavidas con que cuenta el submarino quiera que su gente esté a la deriva, a merced del mar y las corrientes y del viento, en una balsa mucho más incómodo y donde las condiciones de supervivencia son menores que a bordo de un submarino. Es decir, tiene que haber algo muy importante, pero insisto, de esto estamos hablando, conjeturas, Sí, por supuesto. y Ojalá no sea. a veces no conviene hablar de conjeturas cuando hay familiares escuchando, porque no hay ningún indicio de ese... Podemos hacer una charla de café, una gimnasia intelectual de las diferentes fallas o averías que pudo haber tenido y las diferentes decisiones que pudo haber o no tomado el comandante. ¿De qué manera El abandono, estamos hablando de algo muy importante, pero así todo el abandono, las balsas van a seguir a la deriva. Y hay que ir a buscarlas a ese lugar muy cerca del submarino que tuvo el siniestro. Balbi, ¿los víveres que tienen para cuántos días alcanzan? No, generalmente, de por sí, el submarino lleva víveres para mínimo, 15 días más de lo estipulado. Tiene víveres de conserva, víveres deshidratados. Obviamente, a la semana, todos sabemos que todo lo que es de heladera, obviamente lo que está a más 4 grados, si no hay justamente una alimentación eléctrica, se va a descomponer. También cualquier frigorífico a menos 18 grados. Pero no es un tema acá de supervivencia, de comida o agua o aire, porque estando en la superficie
el aire se renueva permanentemente, no es un problema de alimentación y de supervivencia. ¿Sigue manteniendo la esperanza de que lo van a encontrar? Sí, totalmente. Y capitán, ¿se descarta cualquier tipo de atentado? Digo, porque teniendo en cuenta que ha habido muchos casos. No, pero también nos hemos enterado también de que ha habido complicaciones a veces en el mar con navegaciones del exterior. No, de ninguna manera. Bueno. No, en serio, de ninguna manera. Es una falla que todavía no sabemos la magnitud, que puede haber pasado por una falla, insisto, eléctrica, de alimentación, de cables, de antenas, de equipos. Bueno, y después tendremos un peritaje, pero al momento no hay indicio de ninguna otra avería. Capitán, ¿lo dijo Sí, ya con Silvina. Fernando Carnota aquí por Radio La Red? Porque hay dudas también de No sé, cuál era la zona precisa que ¿Qué navegaba. contención prevé la fuerza para los familiares que están yendo a la base de Mar del Plata? Desde ayer a las 22 horas, la Fuerza de Submarinos de Mar del Plata empezó a llamar un familiar por uno de los 44 tripulantes. A la madrugada había un 10% que no habían podido, por diferentes razones, comunicarse, que hoy iban a seguir durante la mañana. Pero permanentemente, así como cuando yo tenga una novedad para decirles a ustedes, espero que sea positiva, primero lo van a saber los familiares. Por eso a veces posiblemente se corran rumores, no hay un parte oficial, pero primero hay que avisarle a la familia por un tema de esa empatía y ese cariño que le tenemos a la familia naval, particularmente la fraternidad de los submarinistas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, palabras del capitán de navío Enrique Balbi, vocero de la Armada. En suma, bueno, los datos que hay a esta hora es que en la Armada continúan en el operativo de búsqueda. La preocupación está dada porque el submarino no ejerce por ahora y desde hace ya más de 50 horas ninguna comunicación, pero de acuerdo a lo que nos informan los propios oficiales de la Armada, el buque, el submarino podría estar continuando su derrotero hacia Mar del Plata sin necesidad alguna, ante una avería menor, de desplazarse hasta algún puerto cercano, como podrían ser algunos de la provincia de Chubut. Confirmó que hay Fuerzas Armadas de otros países que están decididas a brindar colaboración tecnológica, pero que por ahora se están manejando con los protocolos internacionales a los cuales suscribe la propia Armada Argentina. Ustedes. Bien, Marcelo, gracias. Vamos a una de las cámaras que tiene TN en Puerto Madryn, justamente para ver cómo se está alistando un guardacosta llamado Prefecto Derbez, que está a punto de zarpar hacia la zona de búsqueda de este submarino, el Ara San Juan. Allí está el guardacosta Prefecto Derbez. Ahí lo vemos.